Muy buenos días, mis amados hermanos y hermanas. No hay nada mejor que empezar el día con la inspiración de nuestros profetas. Espero te guste mucho este programa. Bienvenidos a Discursos y Profetas de Ven Sígueme con Walter Posada. Mis queridos hermanos, desde hace meses he sabido cuál es el mensaje que quiero darles hoy. Durante ese tiempo he buscado un relato que sirviera para ilustrar lo que quiero decir. Busqué un relato sobre granjas, busqué otro sobre animales. En honor al Elder Scott, busqué uno sobre ingeniería nuclear. Y en honor al presidente Monson, otro sobre la cría de palomas. Pero seguía acudiendo a mi mente un relato, uno que he llevado grabado en la memoria durante muchísimos años. No es de granjas, animales, ingeniería nuclear ni palomas. Trata, como lo habrán adivinado, de la aviación. Lo llamo el relato de la bombilla eléctrica. Una oscura noche de diciembre, hace 36 años, un avión Jumbo Lockheed 1011 se estrelló en la región pantanosa de los Everglades de Florida, provocando la muerte de más de 100 personas. Aquel terrible accidente fue una de las peores catástrofes de la historia de la aviación de Estados Unidos. Lo extraño de aquel accidente fue que todos los sistemas vitales de la nave funcionaban a la perfección. El avión fácilmente podría haber aterrizado a salvo en su destino de Miami a apenas 32 kilómetros de distancia. Sin embargo, durante la fase final de aproximación, la tripulación se percató de que una lucecita verde no se había encendido. Una luz que indica si el tren de aterrizaje se ha desplegado correctamente. Los pilotos suspendieron el aterrizaje, fijaron la trayectoria de la nave para volar en círculos sobre los oscuros pantanos y se concentraron en la investigación del problema. Tanto se preocuparon por detectar el problema que no se dieron cuenta que la aeronave iba perdiendo altura, acercándose cada vez más a los pantanos. Para cuando alguien se dio cuenta de lo que sucedía, ya no se podía evitar el desastre. Después del accidente, los investigadores trataron de determinar la causa. De hecho, el tren de aterrizaje había descendido correctamente. El avión estaba en perfectas condiciones mecánicas, todo funcionaba debidamente, todo excepto una cosa. Una bombilla o foco que se había fundido. Aquella pequeña bombilla, que costaba unos 20 centavos de dólar, dio comienzo a la cadena de acontecimientos que condujeron a la trágica muerte de más de 100 personas. Naturalmente, la luz rota no causó el accidente. Este se produjo porque la tripulación centró su atención en algo que por el momento parecía importante, perdiendo así de vista lo que era de más importancia. La tendencia a concentrarse en lo insignificante a costa de lo trascendente no solo le sucede a los pilotos, nos sucede a todos. Todos corremos ese peligro. El conductor que centra su atención en la carretera tiene más probabilidad de llegar a su destino sin sufrir percance alguno que el que se preocupa por enviar mensajes de texto. Sabemos qué es lo más importante en la vida. La luz de Cristo enseña esto a todas las personas. Los fieles santos de los últimos días tienen el Espíritu Santo como un compañero constante para enseñarles las cosas que tienen valor eterno.
Supongo que si le pidiera a cualquiera de los poseedores del sacerdocio que me están escuchando que preparara un discurso sobre el tema "lo que es más importante", haría un trabajo magnífico. Nuestra debilidad reside en no actuar de acuerdo con nuestra conciencia. Hagan una pausa y examinen por un momento dónde están sus pensamientos y su corazón. ¿Está centrada su atención en las cosas que más importan? El uso que hacen de sus momentos de tranquilidad puede darnos una idea clara. ¿A dónde se dirigen sus pensamientos cuando pasa la presión de las fechas de entrega? ¿Están acaso sus pensamientos y corazón centrados en lo efímero o en las cosas o en lo que es más importante? ¿A quién le guardan rencor? ¿A qué excusas se aferran que les impiden ser la clase de esposo, padre, hijo o poseedor del sacerdocio que saben deberían ser? ¿Qué les distrae de sus deberes o les impide magnificar sus llamamientos con más diligencia? A veces las cosas que nos distraen no son malas en sí. Con frecuencia hasta nos hacen sentir bien. Es posible participar incluso de lo bueno en exceso. Sucede, por ejemplo, con el padre o abuelo que dedica horas y horas a la búsqueda de antepasados o a la creación de un blog, mientras que desatiende o evita pasar tiempo de calidad o tiempo significativo con sus propios hijos o nietos. Otro ejemplo sería el del jardinero que pasa los días arrancando las malas hierbas y pasa por alto la maleza espiritual que amenaza con ahogar su alma. Incluso algunos programas de la iglesia pueden convertirse en una distracción si los llevamos hasta los extremos y permitimos que controlen nuestro tiempo y nuestra atención a costa de lo que es más importante. Necesitamos equilibrio en la vida. Cuando de verdad amamos a nuestro Padre Celestial y a sus hijos, lo demostramos por nuestras obras. Nos perdonamos los unos a los otros y tratamos de hacer el bien, pues nuestro viejo yo fue crucificado juntamente con Cristo. Visitamos a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y nos conservamos sin mancha de los vicios del mundo. Mis queridos hermanos del sacerdocio, vivimos en los últimos días. El Evangelio de Jesucristo se ha restaurado en la tierra. Las llaves del sacerdocio de Dios se han dado de nuevo a los hombres. Vivimos en una época de anticipación y preparación, en la que Dios nos ha encomendado que nos preparemos a nosotros mismos, a nuestras familias y al mundo para el alba que se acerca, para el día cuando el Hijo de Dios, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descienda del cielo y dé comienzo a su reino milenario. Se nos ha confiado el santo sacerdocio y se nos ha encomendado la responsabilidad, el poder y el derecho de obrar como agentes de nuestro Rey Celestial. Eso es lo que más importa. Esas son las cosas de valor eterno que merecen nuestra atención. No podemos ni debemos darnos el lujo de distraernos de nuestros deberes sagrados. No podemos ni debemos perder la perspectiva de las cosas que más importan. Nehemías, el profeta del Antiguo Testamento, es un gran ejemplo de cómo permanecer centrado y dedicado a una tarea importante. Fue un israelita que vivía exiliado en Babilonia, donde servía como copero del rey. Un día, el rey le preguntó por qué estaba tan triste a Nehemías, quien le respondió: ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de las tumbas de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Al oír estas palabras, el rey tuvo compasión y autorizó a Nehemías a regresar a Jerusalén
y reconstruir la ciudad. Pero no a todos les agradó ese plan. De hecho, a varios gobernantes que residían cerca de Jerusalén les disgustaba mucho que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Y se enojaron y se enfurecieron en gran manera e hicieron escarnio de los judíos. Con valor, Nehemías no permitió que la oposición lo distrajera, sino que organizó sus recursos y la mano de obra y siguió adelante con la reconstrucción de la ciudad, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero a medida que empezaron a levantar las murallas de la ciudad, aumentó la oposición. Los enemigos de Nehemías lo amenazaron, conspiraron contra él y lo ridiculizaron. Tan reales e intimidantes fueron sus amenazas que Nehemías admitió: todos ellos nos amedrentaban. Pero a pesar del peligro y de la constante amenaza de ser invadidos, la obra progresaba. Fue una época de mucha tensión, pues cada obrero tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban. A medida que continuaba la reconstrucción, los enemigos de Nehemías se desesperaban. En 4 ocasiones trataron de que abandonara la ciudad que le brindaba, de que abandonara la seguridad que le brindaba la ciudad, para que se reuniera con ellos bajo pretexto de resolver el conflicto. Pero Nehemías sabía que solo procuraban dañarlo. Cada vez que se lo buscaba, él les daba la misma respuesta: yo hago una gran obra y no puedo ir. ¡Qué gran respuesta! Con ese claro e inmutable propósito en el corazón y la mente, con esa gran determinación, las murallas de Jerusalén se levantaron en un espacio asombroso de 52 días. Nehemías se negó a permitir que las distracciones le impidieran hacer lo que el Señor deseaba que hiciera. Me siento animado e inspirado por los muchos fieles poseedores del sacerdocio, cuyos pensamientos e intenciones en la actualidad son similares a estos. Al igual que Nehemías, ustedes aman al Señor y desean magnificar el sacerdocio que poseen. El Señor los ama y es consciente de la pureza de sus corazones y la firmeza de su determinación. Él los bendice por su fidelidad, los guía por el camino y se vale de los dones y talentos de ustedes para edificar su reino en la tierra. Sin embargo, no todos somos como Nehemías. Hay aspectos en los que podemos mejorar. Me pregunto, queridos hermanos del sacerdocio, ¿qué se lograría si todos, como sucedió con el pueblo de Nehemías, tuviéramos ánimo para trabajar? Me pregunto cuántas cosas lograríamos si dejáramos lo que es de niño y nos entregáramos de corazón y alma a ser dignos poseedores del sacerdocio y verdaderos representantes del Señor Jesucristo. Piensen por un instante en lo que lograríamos en nuestra vida personal y profesional, en nuestra familia y en nuestros barrios y ramas. Piensen en cómo se extendería el reino de Dios por la tierra. Imaginen cuánto mejoraría el mundo si todo hombre que posee el sacerdocio de Dios se ciñera los lomos y desarrollara su verdadero potencial, convirtiéndose así desde lo más recóndito de su alma en un varón del sacerdocio verídico y fiel, dedicado a edificar el reino de Dios. Es fácil distraerse, concentrarse en una lucecita averiada o tal vez en los rudos actos de gente desagradable, doquier que estén. Pero piensen en el poder que tendríamos como personas y como sacerdocio si en respuesta a cada tentación que pretendiera distraernos o rebajar nuestras normas, las normas de Dios, respondiéramos: yo hago una gran obra
y no puedo ir. Vivimos en una época de grandes dificultades y de grandes oportunidades. El Señor busca a hombres como Nehemías, hermanos fieles que magnifiquen el juramento y el convenio del sacerdocio. Él desea reclutar almas decididas, que con diligencia lleven a cabo la obra de edificar el reino de Dios. Aquellos que, ante la oposición y la tentación, digan en sus corazones: yo hago una gran obra y no puedo ir. Que ante las pruebas y el sufrimiento respondan: yo hago una gran obra y no puedo ir. Que ante el ridículo y las afrentas, vengan de donde vengan, proclamen: yo hago una gran obra y no puedo ir. Nuestro Padre Celestial busca a personas que se nieguen a permitir que lo trivial obstruya su búsqueda de lo eterno. Busca a personas que no cedan a la atracción de lo fácil ni caigan en las trampas del adversario que distraigan de la obra que el Señor les ha encomendado. Él busca personas cuyas obras estén en consonancia con sus palabras y que manifiesten con convicción: yo hago una gran obra y no puedo ir. Testifico solemnemente que Dios vive y es consciente de cada uno de nosotros. Él tenderá su mano y sostendrá a todo el que permanezca firme y posea el sacerdocio con honor, pues tiene una gran obra para nosotros en estos, los últimos días. Este no es un evangelio del hombre, no lo es. La doctrina de la Iglesia no es fruto de la mejor interpretación que alguien hizo de las Escrituras antiguas, no lo es. Es la verdad del cielo, revelada por Dios mismo. Eso es lo que es. Les testifico que José Smith vio lo que dijo que vio. De cierto vio los cielos y se comunicó con Dios el Padre y el Hijo y con ángeles. Les testifico que nuestro Padre Celestial habla a los que lo buscan en espíritu y verdad. He presenciado con mis propios ojos y les testifico dichoso que actualmente Dios habla a través de su profeta vidente y revelador, a saber, Thomas S. Monson. Mis queridos hermanos, al igual que Nehemías, también nosotros tenemos una gran obra que hacer. De pie, observamos las perspectivas de nuestra época. Ruego con fervor que, a pesar de las tentaciones, nunca rebajemos nuestras normas, ni perdamos de vista lo que es más importante, sin importar cuáles sean las distracciones que se nos presenten. Ruego que seamos firmes y que permanezcamos juntos, hombro con hombro, al ondular con valor el estandarte del Señor Jesucristo. Ruego que seamos dignos del santo sacerdocio del Dios Todopoderoso y que, como uno solo, levantemos la cabeza y proclamemos al mundo sin que vacile nuestra voz: hacemos una gran obra y no podemos ir. En el nombre sagrado de Jesucristo. Amén. Espera, no te vayas todavía. Recuerda que tenemos muchos contenidos para ti. Elige el que más te gusta, aquí en Ven, Sígueme con Walter Posada.